Hola, mi nombre es Alexa Montoya y este es el video en donde voy a estar resolviendo el problema 5.4-4. Tenemos este circuito que podemos simplificar por la forma en que están conectadas las resistencias. Entonces observamos que la resistencia de 12 ohms está conectada en serie con la de 10. Entonces podemos sustituirlas por una resistencia de 22, que pues esa resistencia de 22 estará conectada en paralelo con la de 6 ohms. Así que también lo podemos simplificar con una resistencia que vamos a calcular cuánto tiene que valer. Sería 1 sobre 22 de la suma de estas dos en serie, más 1 sobre 6 por esta de aquí, que estaría conectada en paralelo si simplificáramos primero esto. Pero vamos a saltarnos ese paso y vamos a irnos a simplificar directamente las tres. Entonces esto queda como 33 entre 7 ohms. Y pues ya puedo dibujar el circuito simplificado, que de verdad queda muy simplificado. Queda solamente la fuente de 18 volts. A este no le puse etiqueta, pero es D. Y acá está C. Queda nada más la fuente de 18 volts. Aquí la resistencia, esta que calculamos, que es 33 sobre 7 ohms. Por acá la de 3 ohms, que era esta que está aquí. Y listo. Este nodo de aquí es el nodo B, que es el que está pues abajo de la resistencia de 3. Y este nodo de aquí es D, que es en el que están conectadas, este es D y este es C, que es entre los que están conectadas la de 6 y la de 22, que son estos dos juntos. Entonces, la corriente en este circuito tiene que ser 18 volts, que es el único voltaje que hay en todo el circuito, 18 volts sobre la resistencia de 33 séptimos más la resistencia de 3 ohms. ¿Por qué? Porque estas dos están conectadas en serie ahora. Entonces, si volviéramos a simplificar, quedaría simplemente la fuente y una resistencia. Entonces, para no hacer ese paso, vamos a saltarnos directamente a calcular la corriente que circula por este circuito, que es de 7 tercios de ampere. Entonces por aquí son 7 tercios de ampere, por aquí son 7 tercios de ampere y por aquí. No hay ningún cambio. Entonces ahora que conocemos eso, podemos calcular el voltaje de D a B, o sea el voltaje de aquí, que serían esos 7 tercios de la corriente por los 3 ohms de la resistencia. Este 3 se cancela con este y nos quedan 7 volts. También vamos a calcular el voltaje de C a D, que también sería pues la misma corriente, porque como ya dijimos no hay otra corriente en el circuito, pero esta vez por la otra resistencia, que es la de 33 séptimos. Esto nos va a dar, se cancela este con este, 33 entre 3 son 11 volts. Creo que ahí se ve más cerca. Entonces, ya que tenemos estos datos, vamos a regresar al circuito un poco menos simplificado, que es el paso que nos saltamos aquí. Ahora sí lo vamos a dibujar. Entonces, habíamos dicho que cuando estas dos se suman en serie, vamos a tener una resistencia de 22 ohms conectada en paralelo con la de 6 ohms. Aquí tenemos el nodo C y aquí tenemos el nodo D. Por acá está la resistencia de 3 ohms
Este es el nodo B. Y acá está la fuente de 18 volts. Entonces, ahora podemos encontrar la corriente en las resistencias. Porque como ya conocemos los voltajes en estos nodos, bueno, de la diferencia de potencial entre estos nodos, que los voy a indicar aquí de una vez, que aquí serían los 7 volts de mayor a menor potencial y acá los 11 de mayor a menor potencial. Entonces ya puedo encontrar la corriente en las resistencias, que las voy a llamar I1, I2, I3, para identificarlas mejor. Entonces I1 sería el voltaje, que es 11 volts, entre la resistencia, que es de 22. Eso es 1 medio de ampere. I2 sería el voltaje, que también es el mismo que en el anterior, porque también es entre C y D. Entonces también es 11, pero ahora la resistencia es de 6. Bueno, esto no vale igual, es así directo, ya son 11 sextos de ampere. Y la corriente 3 son los 7 volts entre 3 de la resistencia. Ahora vamos a regresar al circuito original con estos datos que ya tenemos, estos y estos de acá. Aquí tengo ya dibujado el circuito original y voy a dibujar las corrientes que ya tenemos. Entonces habíamos dicho que la corriente 1, la que circulaba por acá, era de 1 medio de ampere. Y era la misma que circulaba por la resistencia de 10, porque estas dos estaban sumadas en serie. ¿Ok? Entonces se viene la corriente por aquí y hasta aquí al nodo D. Entonces, por la resistencia de 6 ohms habíamos dicho que pasaba la corriente de 11 sextos. Entonces por aquí tenemos 11 sextos de ampere, que estos dos llegan aquí. Uy, olvidé ponerle aquí, son 3 ohms. Estos llegan aquí, se suman y sale lo que ya habíamos calculado, que son 7 tercios de ampere por la resistencia de 3 ohms. Entonces ahora que tenemos todas las corrientes del circuito, podemos calcular el voltaje de Thevenin, que es el que está aquí, aplicando solamente la ley de Kirchhoff de voltaje en el camino. Entonces tendríamos que el voltaje de Thevenin más el voltaje de DAB más pues menos 1 medio por 10, que es el voltaje que habría aquí, 1 medio de la corriente por 10 de la resistencia. Todo esto tiene que dar igual a 0, porque entonces sería este camino cerrado de aquí. ¿Ok? Entonces, con esto tendríamos voltaje de Thevenin. Recordemos que nosotros ya habíamos calculado el voltaje de DAB. El voltaje de DAB, aquí lo tengo, son 7 volts. Entonces menos 7 volts menos 5, porque es 1 medio por 10, negativo. Eso es igual a 0. Entonces el voltaje de Thevenin es igual a 12 volts. Ahora vamos a calcular la corriente en corto. Entonces, bueno, voy a volver a dibujar el circuito
Este es 6, 10 y 12. La fuente. Este es 3 y este es de 18 volts. Por aquí ponemos un cable, entonces aquí está pasando algo que se llama una corriente en corto. Entonces, por el corto que acabamos de poner, ahora el nodo A y el nodo B son el mismo. Eso significa que la resistencia de 3 ohms está en paralelo con la de 10. Ya que ambas están conectadas al nodo, voy a llamarlo AB, con el nodo que era D. Este era D y este era C. Entonces, vamos a simplificar el circuito, sumando las resistencias que están en paralelo. Podemos sustituirla por una resistencia de 30 sobre 13 ohms. Entonces voy a dibujar acá el circuito ya simplificado. Este es 12, 6 y aquí son 30 sobre 13 ohms. Ahora voy a poner la fuente acá abajo de 18 volts. Este sería el nodo B y este sería el nodo C. Ahora podemos calcular las corrientes. Voy a llamar I1 a la corriente que pasa por acá, por arriba, y voy a llamar I2 a la que pasa por la resistencia de 6 y con la que sustituimos las otras dos, que es de 30 sobre 13. Entonces, la resistencia 1, la de arriba, perdón, la corriente 1, son 18 volts, porque solamente tenemos esta fuente de voltaje en todo el camino, y como está conectada en paralelo, ese es el voltaje que hay en todo el camino cerrado. Entonces tenemos 18 volts sobre 12 ohms de la resistencia. Esto nos da 3 medios de ampere. Mientras que la corriente 2 son los mismos 18 volts entre 6 más 30 sobre 13, ya que estas dos están conectadas en serie. Entonces eso nos da 13 sobre 6 amperes. Por último voy a calcular una corriente 3, que sería la que pasa por aquí. Entonces esa I3 sería la suma de I1 con I2, que serían 22 sextos de ampere. Entonces también podemos calcular de una vez el voltaje de DAB, voltaje de DAB, porque es la corriente 2, que es esta de aquí, la que pasa por en medio, por la resistencia de 30 sobre 13. Entonces el voltaje de DAB, este de aquí es el nodo D, no lo había etiquetado. Entonces el voltaje de DAB son 5 volts. Entonces ahora podemos regresar al circuito original, que es este de aquí. Ya sabemos que por aquí pasan 3 medios de ampere. Por acá pasan 13 sextos. Aquí hacia abajo pasan 5 tercios. Y en la resistencia de 10 tenemos 1 medio de ampere. También ya calculamos que el voltaje de DAB es de 5 volts. Entonces, en el nodo A
están entrando los 3 medios de esta corriente y aparte están entrando 1 medio de esta otra. Entonces la corriente en corto sería 2 amperes. Ahora que tenemos la corriente en corto y también el voltaje de Thevenin, podemos calcular la resistencia de Thevenin, que sería 12 del voltaje entre 2 amperes de la corriente, son 6 ohms. Y ya podemos dibujar el circuito equivalente de Thevenin, que quedaría con una fuente de 12 volts conectada a una resistencia de 6 ohms. Este es Thevenin. Y también podemos dibujar el de Norton, que tendría una fuente de corriente de 2 amperes conectada en paralelo a una resistencia también de 6 ohms. Este es Norton.